¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo programa de Construyendo Espacios para la Paz, titulado Diálogos por la Paz, donde estaremos entrevistando o charlando con expertos los temas de seguridad y de paz o con personas que estén realizando actividades para bajar el índice delictivo o alcanzar la paz en el mundo. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a Bernardo León. Bernardo León es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, y licenciado en Derecho por la Universidad Abierta. Tiene diploma de estudios avanzados en Derecho Procesal y Penal por la Universidad de Sevilla, España. En la Presidencia de la República fue autor y responsable de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y coordinó la iniciativa de reforma del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal para implantar el sistema acusatorio en México en los años 2000-2006. Entre el 2015 al 2018 fue comisionado de Seguridad Pública en Morelia, donde desarrolló el modelo de policía de proximidad y justicia cívica. En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coordinó los trabajos para la elaboración del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Es autor de la obra en 3 tomos, La Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal en México, editado por la Cámara de Diputados. Actualmente es consultor de diversos municipios, estados y organizaciones de cooperación internacionales en la implantación del modelo y autor y promotor de diversas reformas legislativas al sistema de justicia penal. Pues como pueden ver, aquí Bernardo trae una amplia, sobre todo, experiencia y trabajo realizado con el tema de seguridad pública y en especial pues con los policías de proximidad. Bernardo, para nosotros la verdad es un gusto que estés aquí con nosotros en este primer programa Diálogos por la Paz. Te doy la cordial, sobre todo, bienvenida y pues nos gustaría mucho que nos compartas todo ese trabajo que has estado realizando pues desde hace varios años. Adelante. Claro que sí, muchas gracias, gracias a ti, de veras es un placer estar siempre con la gente de Culiacán y de Sinaloa y el trabajo que está haciendo. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Y mira, yo creo que podríamos empezar platicando este tema, a ver qué les parece. Mira, un poco la experiencia de los últimos años, a partir de, digamos, de 2015, que empezamos a trabajar en Morelia, en esa época como funcionario público, digamos, el equivalente al secretario de Seguridad Pública Municipal, el desarrollo del modelo, que ya platicamos hace unos años también allá en Culiacán, y luego la experiencia con otros municipios y cómo vemos el impacto y qué es lo que ha pasado, sobre todo a la luz de un documento que yo creo que, bueno, como todos los documentos, siempre puedes mejorarlo aquí y allá, ¿no? Pero un documento que se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que recupera, digamos, un poco de la filosofía de lo que se estaba haciendo en Morelia, pero sobre todo de las grandes experiencias que sí hay en México, de gobiernos municipales sobre todo, que han tomado el tema de la seguridad y que han tenido pues logros bien padres en ese tema, ¿no? Mira, en el caso de Morelia, déjame empezar por ahí muy brevemente. Okay. En el caso de Morelia, cuando nosotros llegamos al gobierno, pues era una policía de 150, 120 policías para una ciudad de 800,000 habitantes, ¿no? Es una policía que venía de un mando único con el Estado, y entonces realmente la policía de Morelia, pues no era la policía de Morelia, porque los policías de Morelia estaban un día en Apatzingán y otro día en Lázaro Cárdenas y otro día en Tierra Caliente y otro día en no sé dónde, porque en realidad estaban funcionando como policía estatal, ¿no? Pero, digamos, la policía municipal, el impacto que tiene, el hecho de que haya proximidad, de que sea gente de la ciudad, de que pues, sus familias vivan en esa zona, o sea, lo que implica una policía local, se estaba perdiendo. Entonces, en esa época, como que una de las cosas más importantes fue decir, oye, necesitamos
una policía local, una policía para Morelia. Y esto no sería más que una anécdota moreliana, sino es porque una de las cosas más importantes o de las enseñanzas más importantes es que las ciudades y los municipios tienen que tener su policía local. No importa si en esa policía local manda el presidente municipal o manda el gobernador o el presidente o quien quieras. De broma decíamos que el consejo interestelar, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es de que es muy importante porque el trabajo policial es fundamentalmente local, ¿no? La razón es que la policía local conoce los cuadrantes, los sectores, las colonias, a las familias, las calles, está muy involucrada en su comunidad. Ahí viven sus familias, sus parientes, ahí tienen su historia. Entonces les interesa mucho que esta sociedad, esta ciudad, empiece a funcionar bien. Entonces recuperamos esa primera aproximación a una policía local y en esa lógica hacer la reflexión respecto de el tema del crimen organizado. O sea, hay esta idea de que como es una policía local, no tiene pues ninguna capacidad frente a estas grandes organizaciones criminales y tal, no hay nada que hacer, lo que necesitamos es que llegue el ejército, haya estado de sitio y maten a todos, ¿no? Evidentemente eso es falso, ¿no? Lo que te das cuenta cuando estás en una policía local, y yo creo que ese es el primer tema, o el segundo tema importante, ¿no? Es cómo empiezas a construir gobernabilidad. Mira, la construcción de paz, en mi opinión, tiene que, sobre todo en un país como México y en los países de América Latina, tiene un denominador común, que es la ausencia o digamos, la parcialidad de la capacidad de gobernar. O sea, tenemos que construir instituciones que le permitan a los gobernantes gobernar. Entonces, la policía, no sé si sea lo más importante, pero sí lo más elemental. Si no tienes una buena policía, se te va a dificultar mucho gobernar, ¿no? Entonces, la idea un poco era cómo vas construyendo gobernabilidad. No puedes construir gobernabilidad reprimiendo a la población. Tienes que construir gobernabilidad a través de legitimar la autoridad. Y la autoridad se legitima estando cerca de la población y dándoles solución a los problemas, dándoles el servicio público de policía, que es muy diferente al uso de la fuerza pública. ¿Eso quiere decir que no vas a usar la fuerza pública? Sí la vas a usar, pero la vas a usar de una manera marginal, no permanente ni generalizada, ¿no? Entonces, pasamos de tener una policía de 120 policías a una policía de 840 policías. Tuvimos la suerte de tener un presidente municipal sensible al tema y entonces él estuvo de acuerdo en que se financiaran pues los uniformes, la carrera policial, el armamento, el equipamiento, que el Fortasec fuera un fondo exclusivamente para la policía y que, digamos, eso permitió el crecimiento, la certificación, la capacitación, digamos, todo lo que apareja esta institución. Y es muy interesante ver, y si esto lo ven algunos jefes de policía, directores de seguridad pública, de verdad es impresionante lo rápido que te reacciona la ciudadanía a la policía. Nosotros traíamos una desconfianza de 80% en la policía municipal y en 2 trimestres ya andábamos en el 50% de confianza. O sea, 20 puntos de confianza en muy poquitito tiempo. Entonces, la policía cuando está presente, la policía municipal obviamente, empieza a resolver muchísimos problemas de la ciudadanía. Hay un problema
que no es tan fácil de resolver. Y es que, mira, la policía se empieza a involucrar en la comunidad, está desplegada en toda la ciudad, en diferentes sectores, cuadrantes. La gente empieza a ver a la policía y eso es bueno, pero también eso implica que la policía va a empezar a tener pues, más chamba, ¿no? ¿No? Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, la sociedad dice, oye, yo empiezo a confiar en mi policía y de repente, por la razón que tú quieras, pues soy víctima de algún delito, de un robo a transeúnte o de robo a comercio, o se metieron a mi casa, etcétera. Y de repente, pues dices, oye, pues, como ya le tengo confianza a la policía, le voy a hablar. Y entonces va la policía, te atiende muy bien, más o menos, etcétera. Pero de repente te dice, oye, es que si quieres presentar una denuncia, tienes que ir a la agencia del Ministerio Público que está quién sabe dónde, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 77 de la Ley General del Sistema obligaba a las policías a recibir las denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delito. O sea, nosotros tenemos todavía en muchos lugares del país la idea de que la presentación y la recepción de la denuncia solamente es ante el Ministerio Público. Y esto es un error. La ley faculta y obliga a las policías a que hagan este trabajo, ¿no? Y que den este servicio. Y entonces, ya no, el problema con muchas policías es que sí te atienden bien, sí acuden a los llamados, etcétera, pero no te dan el servicio completo porque no te reciben la denuncia, no hacen labores de primer respondiente, no tienen unidad especializada en escena del crimen, etcétera. Una serie de cosas que hasta ahora hemos entendido que lo hace la Fiscalía. Y la Fiscalía pues también tiene sus propias limitaciones de personal y de equipo y todo, ¿no? Entonces, el haber ampliado el servicio de policía, no solo de proximidad y atención a víctimas, sino además recibir las denuncias, empezó a generar la idea de que la policía te puede dar un servicio de 360 grados. O sea, no solo un servicio de patrullaje o a lo mejor de atención, a lo mejor de atención a víctimas, sino que además te recibe la denuncia, lo que implica que ya no tienes que ir al Ministerio Público a denunciar ni a ratificar la denuncia, sino que te dan el servicio completo. Entonces, Bernardo, aquí yo tengo dos preguntas con esto que nos has estado aquí compartiendo. Por ejemplo, creo que fueron 2 o un poco más de 3 años cuando se implementó este modelo ahí en Morelia. Actualmente continúa este trabajo del policía de proximidad, este modelo, y también hablas tú de que pueden recepcionar las denuncias, pero ¿qué otras actividades realizan los policías? Por ejemplo, resuelven conflictos, no sé, entre vecinos, otro tipo de conflictos que a lo mejor no es necesario que se vaya a otra vía, sino que ellos mismos, el propio policía puede resolver esos conflictos y pues claro. es mucho mejor para todas las autoridades. Aquí no sé si me puedas compartir un poquito si se hacían estas actividades que yo te digo y cómo está ahorita en la actualidad. Claro. Mira, lo que quería como poner sobre la mesa Ajá. es cómo la policía te puede dar un servicio de policía integral. Yo le digo de 360 grados. Uh-huh. Cuando la policía de Morelia empezó a recibir denuncias, ahorita me voy al tema de qué pasó con la continuidad, pero nada más para cerrar este pedacito te diría, mira, Correcto. cuando la policía empezó a recibir denuncias, fue muy interesante porque hicimos reuniones vecinales y en esas reuniones vecinales salía que yo fui víctima de tal delito o que traigo un conflicto con mi vecina o con mi casero o con la persona que le rento un local. O sea, empezaron a salir un montón de problemas. No todos eran delito. Muchos no eran. Ni siquiera eran faltas administrativas. Pero yo cuento
porque ya parezco viejito que siempre cuento las mismas anécdotas, ¿no? Pero se me quedó muy grabado el caso de esta mujer que tenía una comadre que le había rentado un local para que pusiera una miscelánea, pero que llevaba 14 años de no pagarle la renta. Y con las leyes de arrendamiento inmobiliario, pues podía seguir estando en el local sin pagar la renta, ¿no? Entonces ya entre ella y su comadre, pues ya se habían peleado, ya los hijos se habían agredido, ya se habían amenazado, o sea, ya había un conflicto ahí que sin llevarlo a las instancias penales, simplemente el hecho que la policía se pudo enterar porque en las reuniones dijo que recibía denuncias, ¿no? O sea, el gancho fue la denuncia, aunque inmediatamente nos dimos cuenta, pues que en principio eso se podía convertir en un delito, pero hasta el momento en que íbamos, pues todavía no llegábamos ahí, ¿no? Y entonces, sí, la policía aplica una estrategia de solución de problemas, de meterse en la comunidad y empezar a solucionar problemas. Acuérdate que en esa época, en Morelia, Morelia fue como 2 o 3 trimestres seguidos la ciudad número 1 en el país en conflictos en la comunidad, ¿no? Medida por la encuesta sobre inseguridad urbana. Y gracias a este proceso de involucrarte en la comunidad y en muchos sentidos al tema de recibir denuncias, la policía se involucró en un montón de problemas sociales que no eran delitos, pero que estaban a un Armstrong de convertirse en delitos, y entonces poderlo solucionar. Y ahí tuvimos la suerte de que teníamos un buen equipo de atención a víctimas, que era un grupo de psicólogas, que eran policías de academia, etcétera, comandados por Marcela Muñoz, que ahora es directora de Seguridad Pública en Álvaro Obregón y que de verdad ha hecho cambios muy interesantes. Y entonces se involucraban en todos estos conflictos y empezaban a generar soluciones sin que esto fuera a dar al Ministerio Público, aunque sí con más frecuencia a la justicia cívica, ¿no? Lo que te quiero decir es esto, déjame avanzar un poco de lo que platicamos hace 2 años a lo que ha pasado en estos 2 años. ¿Qué hemos aprendido estos 2 años? En León, Guanajuato, en Oaxaca, en todo lo que Escobedo y la zona metropolitana de Nuevo León nos ha enseñado pues, con todo lo que ha implementado, Chihuahua, Jalapa, Colima. O sea, ya hay ya hay muchos lugares donde esto se ha extendido y han innovado y han creado nuevas cosas. Mira, la policía, a la hora que se involucra en la comunidad, no se da cuenta de que el servicio de policía no es represivo. Que una de las 40 actividades que hace un policía es reprimir el delito, pero 39 es resolver conflictos de todo tipo. Y entonces te das cuenta que la criminalidad tiene un denominador común y es la ausencia de autoridad, la ausencia de canales institucionales para la resolución de conflictos, en mi opinión. Y entonces, como no hay canales institucionales para la solución de los conflictos, pues entonces funcionan canales no institucionales que se convierten en lesiones, en robo, en homicidio, en violencia familiar, en violencia contra la mujer, o sea, todos estos grandes problemas que tenemos, yo insisto, entre más reviso los datos, entre más veo experiencias, lo que noto es que lo que le ha faltado a México es la construcción de instituciones que permitan que los conflictos circulen, valga la redundancia, institucionalmente. O sea, que mejoremos la capacidad de gobernar, que construyamos gobernabilidad. Cuando no hay gobernabilidad, se generan espacios vacíos que son inmediatamente llenados por los criminales. Ahora, antes de volver a tu pregunta, déjame hablar un poco de los criminales y de los infractores. De pronto, cuando el gobierno, digamos, abdica a su trabajo de gobernar
y esos espacios vacíos se llenan por criminales, da la impresión de que los criminales son poderosísimos, son muchísimos y no hay manera de detener ese proceso. Esa es la sensación que da. Y entonces todo mundo, hasta en el gobierno, tienen mucho miedo de atender el problema de la inseguridad porque estás aterrorizado. Déjame hacerte un cálculo ranchero que no es más que eso, un cálculo ranchero, pero nada más es un poco para dimensionar de qué estamos hablando. Dicen los que saben, y el INEGI, que ha hecho estos estudios con mucha seriedad de victimización, que en México el año pasado se cometieron 33 millones de delitos, ¿no? Y ya se convirtió en un lugar común decir, bueno, pues se cometieron 33 millones de delitos. Y también se volvió un lugar común decir que el 99.9% de esos delitos quedan impunes porque no se denuncian, porque no se investigan, porque no se judicializan, bla, bla, bla. No me voy a detener eso porque ya lo hemos oído muchas veces. Lo que sí te puedo decir es, piensa en esto. Piensa que esos 33 millones de delitos no se cometieron solos. Alguien los cometió. O sea, si cada delincuente cometiera un delito, pues habría 33 millones de gentes en México que son delincuentes. Si cometiera dos, pues habría 15 o 17 y así nos vamos, ¿no? Pero sí, déjame hacerte un cálculo ranchero nada más por diversión. ¿Qué pasaría si calculáramos que en México un delincuente comete en promedio un delito a la semana? O sea, comete 52 delitos al año. Lo que nos daría es un dato como de 650,000 delincuentes en todo México. Entonces, 650,000 personas en un país de 130 millones de habitantes tienen al 80% de la población con una percepción de alta inseguridad. Entonces, una de las cosas que más he aprendido de la última vez que nos vimos allá en Culiacán, ahorita, es muy importante no solo cuantificar los delitos y las víctimas, pero también empezar a hacer un ejercicio de cuantificación de quién está cometiendo delitos. Y te sorprenderías de pensar lo marginal y el grupo tan pequeñito de personas que están cometiendo delitos y que nos tienen a todos aterrorizados y que no hemos logrado controlar el problema porque tenemos más miedo que estrategia para enfrentar este problema. Insisto, no se trata de una estrategia sola o exclusivamente represiva, ¿no? Entonces, cuando de repente dices, oye, en Morelia, entonces haciendo el mismo cálculo ranchero en Morelia, ¿cuántos criminales hay? No, pues hay 2,000, pero es una ciudad de 1,000,000 de habitantes. Bueno, pero pues hay 2,000 criminales. Oye, y en Culiacán tendríamos que hacer el ejercicio, ¿no? Pero ¿cuántos hay? Pues tantos. Y entonces dices, oye, vamos a desagregar esto. Tú me estás diciendo, déjame inventar un dato, nada más para hacer el ejercicio. Sí. Vamos a suponer que en Culiacán, que tiene 600, 700,000 habitantes, más o menos. 1,000,000. El millón. Ya es el millón. Millón. Perdóname. Ya tenemos 1,000,000 de habitantes en Culiacán. Entonces, de repente dices, oye, en Culiacán hicimos una encuesta de victimización y nos salieron 150,000 delitos al año. Ok, ¿cuántos criminales cometieron 150,000? Pues 2,000. Estoy inventando. 2,000 gentes. Eso es todo para 1,000,000 de habitantes, ¿no? Y ahorita puedo tocar el tema de delincuencia organizada, ¿no? Pero déjame ahorita hablar de este pedazo. Y entonces dices, ok, nosotros tenemos la policía municipal y estatal, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos barandilla o ya tenemos justicia cívica. Y de repente dices, oye, ¿cuánta gente ha pasado por justicia cívica o por la barandilla en el último año? Y de repente dices, no, pues hemos detenido a 50,000 personas. 50,000 personas. ¿Qué probabilidad hay de que esos 3,000 delincuentes de Culiacán hayan pasado por la barandilla? Hemos hecho algunos estudios
parciales en León, en Morelia, obviamente, y algunas organizaciones internacionales han hecho otros en Chihuahua, y han demostrado que la abrumadora mayoría de las personas que cometen delitos empezaron cometiendo infracciones administrativas que sanciona la justicia administrativa, la justicia cívica. Entonces, lo que te empiezas a dar cuenta es de que si tú tienes digamos, una estrategia de disuasión focalizada en toda esta gente que empieza cometiendo faltas administrativas y delitos menores, estás haciendo una cosa que le han llamado la prevención focalizada del delito. O sea, piensa los instrumentos que tiene la policía para acercarse a la comunidad, para recibir denuncias, para a partir de esa información resolver un montonal de conflictos, pero también para prevenir el delito. Y si me apuras, para investigar el delito, ¿no? Siempre ahí hay un problema, y voy a regresar a tu pregunta, porque no creas que la estoy evadiendo, nada más quería poner este antecedente. No te preocupes. Es que mira, yo te diría dos cosas. Una, el servicio de policía tiene que ser integral. Y en la medida que sea integral, le va a dar un buen servicio a la ciudadanía. Y la ciudadanía va a empezar a exigir que su policía no cambie de estrategia o mejore la estrategia, pero que no al cambio de gobierno modifiquen todo lo bueno que se hizo en una administración previa. En el caso de Morelia hay cosas que sí se siguen haciendo. Sigue la justicia cívica, hasta donde entiendo la policía de proximidad sigue dividida en sectores y cuadrantes para atender a la ciudadanía, pero hasta donde entiendo ya no están recibiendo denuncias, lo cual es muy malo, porque recibir denuncias no es volverte ministerio público, es darle un servicio a la ciudadanía. En México, las encuestas de victimización demuestran que la presentación de una denuncia en promedio es 4 horas. Te tardas 4 horas, porque tienes que ir a una agencia, el MP está sobrecargado de trabajo, te tiene que atender, tienes que llevar una serie de evidencias, testigos, cosas, y luego tienes que volver a ir a ratificar la denuncia, que aunque eso no está en la ley, pues es una costumbre que se ha seguido. Entonces, todavía no se ha modificado el indicador del que ya hemos hablado muchas veces, de que el 90% de la gente no denuncia los delitos de los que son víctimas. Se prefiere tragar el delito que pasar la experiencia de ir a una agencia del Ministerio Público. Eso yo creo que no está mal, porque además es una obligación legal, pero sobre todo porque ahí es donde empieza tu enchufe con la comunidad, ahí es donde te enganchas con los verdaderos problemas de la comunidad, porque quien normalmente te denuncia pues, son las víctimas, ¿no? Así es. Y por otro lado, también eso nos demuestra que necesitamos sí hacer algunos cambios legales en las leyes estatales de seguridad para que las policías, los cuerpos policiales tengan su junta de gobierno, los policías tengan su carrera y los jefes de policía tengan su academia de gerencia policial y tengan periodos de nombramiento que no vayan al mismo tiempo que los gobiernos municipales. De tal manera que tú asegures dos cosas, que quien dirige la policía es alguien que tiene capacidad gerencial, que tiene liderazgo, que se va a quedar determinado tiempo fijo en la policía, a menos que haga algo. O sea, que tiene la preparación, que tiene un periodo fijo y que tiene una junta de gobierno donde estén regidores y donde estén ciudadanos que puedan darle estabilidad a la estrategia policial en el tiempo, ¿no? Acuérdate que el artículo 115, fracción séptima, si no me equivoco, sexta o séptima, establece que la forma en que el presidente municipal va a ejercer el mando de la policía municipal se debe establecer en la Ley de Seguridad del Estado. Eso está en la Constitución.
Sí. pero no se ha usado mucho, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que es muy importante que podamos generar en la ley sistemas que le den estabilidad a las estrategias policiales. En Morelia algunas cosas perduraron porque, pues yo intuyo porque eran buenas cosas y la sociedad pidió que siguieran, y otras eh, sintieron que eso era un trabajo tradicional del Ministerio Público y que no tenía por qué hacerlo a la policía, lo cual está equivocado, pero también eso hace que pierdas contacto con la comunidad, ¿no? Y es muy importante, es importantísimo que no pierdas contacto con la comunidad, ¿no? ¿Y cómo pueden denunciar, Bernardo? Por ejemplo, llega el policía, hace el informe policial homologado y ese informe es en sí la denuncia o puede ser, o cómo levanta la denuncia el policía, ¿llena un formato o Sí, cómo? mira, idealmente, y esto ya hay lugares y hay organizaciones que han hecho cosas padrísimas, ¿no? Mira, primero que nada, sí, hay que acordar con la fiscalía un formato. Sí. Puede ser de muchas maneras, hay quien ha firmado convenios, hay quien lo hace por oficio, ¿no? Pero yo lo que te diría es, tienes que tener un convenio con la fiscalía para que el formato de denuncia sea compatible. Esto no es solo una cosa de buena fe, sino que tiene que ver con que la Constitución dice que la investigación de los delitos que inicia con la denuncia se debe de hacer bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Del ministerio. Es, digamos, es una cuestión legal, no nada más es como de buena gente, ¿no? Y entonces acuerdas un formato. Ahora, déjame ahí decir algo un poco más técnico, pero mira, si tú ves lo que dice la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice forma y contenido de la denuncia, en el 223, el artículo 223. Si ves lo que dice la Ley General del Sistema respecto del informe policial homologado, te vas a dar cuenta que dicen básicamente lo mismo. Uno, el informe policial homologado un poco más desagregado, la denuncia no tan desagregada. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que ahora traigo una discusión y quiero empujarlo fuertemente para demostrar que la denuncia y el informe policial homologado son exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos que hacer a los policías llenar, y a los ministerios públicos también, y a los policías ministeriales, 2 y a veces hasta 3 formatos distintos? Debiera ser lo mismo, ¿verdad, Bernardo? Es que legalmente es lo mismo. ¿Y en Mira, Morelia cómo lo hiciste? ¿Hiciste un acuerdo con la fiscalía o sí, cómo? mira, en principio tuvimos un acuerdo con la fiscalía, un poco difícil, un poco tirante, ¿no? Pero tuvimos un acuerdo, acordamos un formato y luego yo, y bueno, un poco cómo era el proceso era, teníamos el mismo formato, cuando la policía tenía contacto con un hecho o con una víctima, pues le recibía la denuncia, le daba su copia, la firmaban, y entonces en la policía teníamos una unidad donde se recibían todas las denuncias y cada día se las mandábamos al Ministerio Público por oficio para que pues, ya el Ministerio Público dijera qué pasos seguían, ¿no? Hay lugares como Querétaro donde lo hacen en una iPad. Entonces la policía recibe la denuncia, le da enter y eso ya lo tiene el Ministerio Público. Pero hay lugares todavía más aventados, ¿no? Como Nuevo León y Chihuahua, donde la misma policía le informa al MP, pero ya tienen unidades de investigación del delito y ellos directamente hacen la investigación. Entonces, otra vez, volvemos al tema de los 360 grados, ¿no? O sea, dar el servicio integral. Y entonces, ya nada más para cerrar este tema, es muy importante que pronto, ya muy pronto, se reconozca que el informe policial homologado es la denuncia. Ese es el formato de denuncia. Porque si tú ves con cuidado el famoso IPH, ¿no? IPH. Te vas a dar cuenta que el IPH no lo deberías llenar solamente cuando hay detenido.
o sea, cuando detienen a alguien y lo ponen a disposición del MP o del juez Siempre. cívico, sino que también cuando no hay detenido, cuando nada más la víctima te da la información. Ahorita, en esos casos, las policías municipales llenan el formato, llenan un parte policial, avisan a cabina, llenan o sea, deberían llenar y además el IPH y además la denuncia. Y todo es lo mismo, según la ley, si te fijas con cuidado, todos esos trámites es uno solo, el informe policial homologado. Entonces, imagínate el servicio que le das a las víctimas si en vez de hacer todo este merengue y llenar todos estos formatos, solamente uno, le informas al Ministerio Público y dependiendo quizás el tipo de delito, el Ministerio Público te devuelve un oficio de investigación para que la policía pueda iniciar la investigación y continuarla y hacer la carpeta de investigación y concluirlo. O sea, pensando, por ejemplo, en Sinaloa y en Culiacán en particular. Bueno, perdón, Rosy, me ibas a decir algo y ya ves que No, luego me no, es sigo de que corrido. pensando ahorita con lo del informe de policía homologado y lo de la denuncia, estaba nada más pensando que ya ves que ha tenido diversas reformas o cambios el IPH, que aquí efectivamente, si es o no es igual a los requisitos de la denuncia, pues lo que se tiene que hacer precisamente lo que tú decías, ese pequeño cambio o esa reforma para que sea igual y que realmente sea la denuncia y el IPH, pues, Claro, porque dices tú, es casi lo mismo si empiezas a compararlo. Entonces yo creo que lo que se tiene que revisar es el que no se contraponga a algún otro requisito que la propia, la fiscalía o el Ministerio Público tenga que recibirlo directamente. Lo que yo entiendo es que no hay ningún artículo donde se contraponga a que el IPH pueda hacer la denuncia. Entonces es la parte que yo creo que se tiene que revisar. exacto. Mira, déjame compartirte mi pantalla un segundito. Por ¿Me, supuesto, me puedes habilitar para compartirte la pantalla? Y claro mira, que sí. te voy a enseñar una laminita que hicimos con el World Justice Project y Open Society para una capacitación en Oaxaca. Déjame enseñártela, que es una comparación entre el IPH y lo que dice la ley del IPH y lo que dice la ley de la forma y contenido de la denuncia. Entonces, lo que te das cuenta es que no es una cuestión legal, es una cuestión de costumbre. Mira, déjame Okay. enseñarte esto. Ahí puedes ya compartir. Te Sí. hice anfitrión. Ah, buenísimo. Mira, te voy a compartir esto. Esto que ven aquí, ¿sí, sí se alcanza a ver? Sí, muy bien. Del lado izquierdo, lo que van a ver, perdón, esto lo hicimos para la Fiscalía de Oaxaca y para la Policía de Oaxaca, pero es un ejemplo. Mira, el artículo 43 de la Ley General del Sistema dice que la federación y las entidades federativas y las policías, ¿no? Aquí, harán el IPH. Este es el artículo que regula el IPH. Entonces dice que tendrá que contener pues, el área que lo emite, Área. el capturista, los datos, el motivo, ¿no? El tipo de evento, el subtipo, la ubicación, la descripción de los hechos, bla, bla, bla. Todo lo que implica tiempo, modo y lugar de un evento posiblemente constitutivo de delito o de falta administrativa. Si es con detenido o sin detenido, en los dos casos, ¿no? Este es el IPH. Esto que ven aquí es lo que regula el IPH. Y esto que ven acá es el artículo 223 del Código Nacional que te dice que es una denuncia. Pero fíjate qué interesante. Dice, la denuncia podrá formularse por cualquier medio. O sea, si tomas una denuncia en una servilleta, pues eso es un medio, ¿no? Claro que estoy exagerando, pero al propósito, ¿no? Y luego te dice que tiene que contener pues la identidad de los denunciantes, a menos que sea denuncia anónima, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, quién posiblemente lo cometió, qué testigos hay. Si lo comparas con el IPH, es lo mismo. Aquí está más desagregado, aquí menos, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Imagínate esta policía de la que estamos hablando, ¿no? Esta policía que nos interesa, que sea cercana a la comunidad, que empiece a resolver problemas y que se da cuenta
que los delitos más graves empiezan cuando las personas susceptibles de cometer delitos empiezan a cometer faltas administrativas o delitos menos graves. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que vas haciendo que la policía entre en control del problema de la criminalidad. Y cuando entra en control del problema de la criminalidad, evidentemente paras las carreras criminales antes de que florezcan. Y entonces es un tema que empiezas a controlar. Y lo empiezas a controlar por la buena, no por la, digamos, no en situaciones límites como las que hemos visto que suceden, sino desde el principio. Y entonces, si la policía te da un servicio de 360 grados, que incluye resolución de conflictos, atención a víctimas, recepción de denuncias, investigación de delitos, eso permite que toda esta información que tienen las policías locales se convierta en información muy buena para controlar el delito. Esa información no la va a tener nunca el Ministerio Público, ni la Policía Estatal, ni mucho menos la Guardia Nacional, porque no tienen la virtud que sí tiene la Policía Municipal, que es ser parte de la comunidad que está cuidando. Esa es la gran diferencia. Si eso no está bien estructurado con una ley que le dé permanencia, te puede pasar, no digo que todo lo que esté pasando en Morelia está mal, lo único que quiero decir es que ciertas cosas que eran muy importantes, como recepción de denuncias, investigación, etcétera, no le dieron continuidad, entonces ya no es que sea mala la policía, es que no das un servicio completo. Y déjame darte un símil, nada más para... Es como si fueras a un excelente restaurante, al mejor restaurante de Culiacán, y con la mejor comida, etcétera, pero te dijeran, oye, aquí te damos la mejor comida, pero si quieres bebida, tienes que ir al restaurante de enfrente o al Oxxo, porque aquí te damos nada más comida. Eso es lo que le pasa a la policía. Ok. Y lo que hemos visto también es que tenemos tradiciones malas. Ese es respondiendo a tu pregunta. Mira, una de las grandes dificultades en León y en algunos otros lugares es que las policías tienen su propio proceso de innovación y actualización. Pero las fiscalías también. Muchas veces las fiscalías pierden mucho poder cuando la policía empieza a hacer su trabajo completo. Porque por varias razones. Una es por corrupción, aunque no la única. Pero si la policía empieza a recibir denuncias, pues la gente deja de ir a las agencias del Ministerio Público a presentar su denuncia. Y eso les quita, digamos, una tarea importante. Si la policía empieza a resolver un montón de conflictos, pues esos conflictos no acaban en la fiscalía. Y entonces las fiscalías se enfrentan a un problema de identidad, porque se dan cuenta, a las fiscalías en México, por muchos años, las hemos convertido en policía, en comisión de atención a víctimas, en fiscales, en mediadores, hasta en defensores en ciertos casos, y en muchos casos hasta en jueces. Entonces, le estamos encargando a una institución un montón de tareas que, como todos sabemos y los datos nos dicen, la están haciendo a media. Ni siquiera quisiera echarles la culpa. Más bien es, nadie puede con tanto. Pero imagínate esto, hay fiscalías en este país que el 85% de su personal están recibiendo denuncias. Entonces, y denuncias de delitos culposos, de choques de coches, de cosas de este tipo. En vez de que estén realmente dirigiendo las investigaciones de los delitos que más daño hacen y litigando los asuntos para ganar los juicios, ¿no? Acuérdate que una enorme cantidad de delitos que sí se denuncia, de todas formas no se investigan, se van a esta infame reserva, ¿no? Al archivo, ¿no? Que están vivas, pero nadie las está investigando. Entonces, mira, yo quisiera cerrar, porque ya ves que soy carrero, ¿no? Pero mira, lo que más he aprendido en estos 2 años, desde la última vez que nos vimos allá en Culiacán, es reafirmar la importancia de tener buenas policías municipales,
muy buenas policías municipales, porque la construcción de paz, en mi opinión, es imposible si no hay una estrategia de construcción de gobernabilidad. Obviamente la gobernabilidad es mucho más cosas que solo la policía y la justicia cívica, pero es lo más elemental. Entonces, ese es yo creo que la primera gran enseñanza. Y yo insistiría en que los municipios de Sinaloa, el tema de la policía municipal es clave. La construcción de justicia cívica para que los conflictos se resuelvan institucionalmente y se prevenga el delito de manera focalizada. Digo focalizada porque hemos visto, ojalá un día se haga un estudio más completo, pero los estudios parciales que se han hecho demuestran que la abrumadora mayoría de los criminales no empezaron siendo sicarios, empezaron cometiendo faltas menores o delitos menores. Entonces es muy importante el trabajo de policía municipal, sin importar si es mando único o mando interestelar, no importa. El chiste es que sea policía municipal, ¿no? Municipal. La otra es que la policía, para que la sociedad la reconozca y genere legitimidad, tiene que dar el servicio de 360 grados. O sea, no puede ser un pedacito, te lo da la policía, otro pedacito te lo da el Ministerio Público y al final acaba no resolviéndose nada. Es muy importante que esa policía municipal dé un servicio de 360 grados. Y la otra cosa es que todos estos conflictos que resuelve la policía municipal, en muchísimos casos, tienen su origen en denuncias. Entonces, quitar las denuncias es una forma de quitarte canales de comunicación muy buenos con las víctimas, que a lo mejor no saben que de lo que fueron víctimas no es un delito, pero sí es un conflicto que hay que resolver y que si no le echas ganas, se puede convertir en delito, ¿no? Ahora, déjame cerrar con el tema de la delincuencia organizada, porque luego me han acusado de que yo creo demasiado en la policía municipal y no veo las restricciones que tiene para estas grandes organizaciones criminales. Mira, yo he visto esto. eh, Fuera quizás del cartel que se llama de Sinaloa, el cartel del noreste, o dos, el de Jalisco, eh, la estrategia de los años pasados, lo que, lo que logró, no sé cómo llamarle, el resultado fue que destruyeron a la mayoría de estos grandes carteles de la droga y del crimen organizado y los pulverizaron. Entonces hay quien calcula que hay 260 organizaciones criminales, 280, etcétera. Hay diferentes números, pero lo que dicen es, antes había unos pocos muy poderosos que se repartían el país y ahora hay un montonal por esta estrategia de pegarle a las estructuras organizacionales. Y que, bueno, estos pequeños cartelitos o organizaciones criminales eh, son muy violentos y que se pelean las zonas de influencia y entonces eso ha hecho que aumente el número de homicidios y que cambie incluso la lógica del crimen organizado de una lógica de exportación de droga a una de venta de droga y de otros delitos como extorsión y cobro de piso en las comunidades. Y a eso es lo que nos estamos enfrentando. Yo creo que algo que vale la pena decir es que la construcción de policías municipales fuertes no quiere decir que la Agencia Federal de Investigación, que la Guardia Nacional no hagan su trabajo. Bien valdría la pena que hicieran su trabajo con esas organizaciones criminales con las cuales la policía municipal está en una situación de desventaja porque estas organizaciones actúan no en un municipio, sino en un montonal, ¿no? O incluso fuera del país. Eso es el primer tema. Pero el segundo tema es que, dado que se ha pulverizado tanto el tema de la delincuencia organizada, también te das cuenta que hay delitos como el homicidio. Déjame ponerte el homicidio. Nosotros en Morelia nos dimos cuenta que la gente que estaban matando en Morelia normalmente no eran los grandes capos de la droga,
sino que eran casi todos narcomenudistas, normalmente gente pobre y adictos. Casi era el perfil, ¿no? Gente que vendía un día drogas del cartel de Sinaloa y al otro día del cartel de Jalisco y al otro día de no sé quién. Y entonces por andarse equivocando del cartel o por andar, los acaban matando. Nos dimos cuenta que la mayoría de esos narcomenudistas los habíamos detenido por faltas administrativas menores o por vender droga o por consumir droga en la calle. Y que un día, 90, 120 días después, nos encontrábamos ejecutados ya muertos, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿cómo puede ser que esta gente pase por nuestras instituciones y no hagamos nada por ellos? Entonces, con la justicia cívica, empezamos a darles, en vez de meterlos a la cárcel o cobrarles una multa, les dábamos horas de que le llamamos de trabajo comunitario, pero en realidad eran terapias, era forma de trabajar con ellos, de tal manera que los sacas de ese ambiente donde muy probablemente los van a matar. Y entonces dicen que cuando quieres pelear una guerra, si no tienes ejército, pues no hay manera de pelearla, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es sacar soldados de los campos de batalla. Y sí, tuvimos 2 años muy buenos en Morelia, con reducciones del 15% en la tasa de homicidios. Y si tú ves las cosas tan padres que han hecho en Nuevo León, en Chihuahua, en Colima, en Nesa, pues en todos estos municipios, en Jalapa, en Oaxaca, apenas incipientemente, pero ya de manera interesante. Y en otros que se me está olvidando, pero hay muchos ya que están entrándole a estos temas. Lo que te das cuenta es que empiezan a tener confianza en las policías, mejoras sensibles en su desempeño, disminución de homicidios, disminución de delitos, confianza en la ciudadanía. Entonces, no es que vayas a poner a la policía a combatir, digamos, a las grandes organizaciones criminales, pues eso que lo haga quien tiene que hacerlo. Pero a nivel local, pero los delitos no se cometen en un universo paralelo de la delincuencia organizada. Los delitos se cometen en los municipios. Entonces, si la policía municipal es fuerte, bien organizada y bien enfocada, claro que empiezas a reducir la influencia y el poder de estas organizaciones que, salvo 2 o 3, la mayoría ya son organizaciones no tan grandes, muy dispersas, quizás muy violentas, pero sin el poder que tuvieron en otra época, pues estas grandes organizaciones. Y entonces sí te vas a dar cuenta, por lo menos desde mi punto de vista, que tienes un impacto. ¿Cómo es posible que en Morelia, Michoacán, donde estaba la familia michoacana y los templarios y los no sé qué y todas estas organizaciones, de repente, ahorita ya volvió a subir, pero en esos años tuvimos reducciones bien interesantes de este caso. Hoy estaba viendo en México Evalúa una presentación que hicieron de NESA, 15% de reducción de homicidios en plena zona metropolitana, en una de las zonas más conflictivas del país, ¿no? Entonces, sí es un papel muy importante. Ahora, ¿eso les quita responsabilidad a la Agencia Federal de Investigación, a la Guardia Nacional? No, que hagan su chamba también. No sé. Sí, de hecho, eso te iba a preguntar, ¿cuál era el futuro de las policías municipales? Si parece que la apuesta del gobierno federal es hacia la Guardia Nacional. Y como se quita el Fortasec, ¿cuál va a ser el destino de las policías municipales? Los ciudadanos tenemos que acompañarlos en tu caso, cuando eras comisionado, hoy eres un ciudadano, tenemos que acompañar la sociedad a fortalecer las policías buscando medios de financiamiento, un gran acuerdo entre la ciudadanía y el alcalde. ¿Cuál es el futuro que tú ves en el corto plazo de las policías? Hay municipios que no tienen dinero, Bernardo. Hay municipios bien pequeñitos que no tienen dinero para tener una policía fuerte. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Déjame decirte 3 cosas que yo veo
y que también ya llevo algún tiempo diciéndolo y que está en el modelo nacional de policía también. Mira, en México hay por alrededor de 2.400 municipios. Eh, Tenemos una mala legislación de los municipios porque legalmente tiene en la misma personalidad jurídica el municipio de Lagunillas, Michoacán, que es un municipio muy bonito, pero chiquito, que Culiacán, que el municipio de Culiacán, o que el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, ¿no? O sea, no hacemos distinciones legales de las facultades que tienen los municipios más ricos o con más capacidades y los municipios más pobres o más chiquitos, aunque no sean pobres. Yo creo que ahí hay un error que hay que corregir, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, yo creo que hay en México alrededor de 300 municipios, que son más o menos 120, 130 ciudades, porque hay algunos municipios que están conurbados, que deberían, que tienen la obligación de desarrollar policía municipal y que además es viable que tenga policía municipal. En el modelo nacional de policía se propuso, no se ha hecho, pero se propuso y se aprobó por todos los gobernadores que el 50% del fondo de fortalecimiento municipal, el Fortamun famoso, se utilizara exclusivamente para el fortalecimiento de las policías. No se ha hecho, pero eso ayudaría mucho al financiamiento de las policías y eso es parte de la coordinación fiscal. O sea, eso es un dinero que va a llegar de cualquier manera. Número uno. Número dos, también se propuso que se creara el derecho de policía, que sería una sobretasa progresiva al impuesto predial, de tal manera que pagaras tu derecho de policía en tu impuesto predial. Y déjame decir esto, porque mucha gente a veces se espanta, ya nos quieren cobrar más impuestos y tal. Déjame explicar esto. Mira, ¿cuánta gente en México vive en un condominio horizontal y paga por seguridad privada? Seguridad privada que no tiene examen de control y confianza, que no está armada, que no tiene formación inicial, que no, o sea, estamos pagando por una mala seguridad. ¿Y cuánta gente que aunque no vive en un condominio horizontal, pasa un señor y te cobra una pequeña cuota porque es el velador y anda dando vueltas por ahí en las noches? O sea, al final ya lo estamos pagando, sin contar que lo estamos pagando cuando somos víctimas y nos sale muy caro. Entonces, son dos cosas. Una es el Fondo de Fortalecimiento Municipal en su 50% y el otro es el derecho de policía que está en el modelo. Pero también hay, no me acuerdo si eso ya pasaba en Sinaloa, pero en Chihuahua, en Nuevo León, en Guanajuato, de los que me acuerdo, en Baja California, ya se han creado los famosos fideicomisos de seguridad, FIFOSEC, etcétera, que se derivan de impuestos sobre la nómina, este tipo de impuestos estatales, generan un fondo y un fideicomiso donde pueden pagar beneficios para los policías, equipamientos, C4. O sea, el futuro de las policías locales, en mi opinión, está en el Fondo de Fortalecimiento Municipal y en los impuestos y derechos locales. Ahora, vale la pena señalar, como decías, Javier, que no todos los municipios ni pueden ni tienen por qué tener policía. En los municipios grandes sí, porque ¿cómo construyes, cómo gobiernas Culiacán? No cómo administras el dinero municipal de Culiacán. ¿Cómo gobiernas? No es lo mismo. Michoacán, Culiacán, si no tienes una buena policía municipal y un buen sistema de justicia cívica. Te vuelves un administrador del dinero que te mandan de la federación, pero no un gobernante. Y no es, de verdad no es lo mismo. Ahora, hay otros, yo he dicho que ya que estamos gastando en la Guardia Nacional, oye, hay 2,000 municipios en México que es imposible que tengan una policía medianamente aceptable.
en esos 2,000 municipios vive el 25-30% de la población y se cometen el 20% de los delitos. Entonces, en esos lugares puede actuar la Guardia Nacional bastante bien, Sí. dar el servicio de policía y con buenos resultados, y podrían tener buenos resultados. En el caso de los municipios, de los 130 ciudades de más de 100,000 habitantes que hay en México, no, Seguro. tienen que tener su propia policía municipal, pueden financiarla, siempre y cuando entiendan que es una prioridad de gobernabilidad, ¿no? Porque si no entienden la prioridad de la seguridad, pues te dicen, oye, es que voy a dejar de gastar en pavimentar una calle o algo así, Pavimento, sí. sí, en alguna cosa. Entonces, yo creo que ese es el futuro, considerando que en esas 130 ciudades se cometen probablemente el 80% de los delitos. Y ahí es donde hay que atacar, ¿no? Y que Entonces, que es muy bueno aquí, Bernardo, lo que tú propones o planteas, porque, pues, como dices tú, la gobernabilidad, una parte es de gobierno y otra parte, pues, es del propio ciudadano, la propia sociedad, que es claro, donde lo podíamos combinar y el poder trabajar también, el que tengamos esas policías, esa buena policías municipales. totalmente. O sea, la clave, o sea, el tema de la policía municipal y la justicia cívica, las dos cosas, tienen mucho que ver con con un concepto más complejo de prevención del delito. O sea, prevención del delito no es, pues, así te sirve poner focos y arreglar las calles y que no haya, o sea, todo eso sirve. Pero desde el punto de vista policial, la gente que ya está en conflicto con la ley, ¿no? Te sirve mucho atenderla con el servicio de policía. Eso no quiere decir cuando, porque previenes el delito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la gente que ya iba a cometer, que ya cometió una falta, que ya está encaminado a cometer delitos y a romper estos obstáculos éticos y sociológicos para cometer delitos, lo puedes frenar a tiempo. Eso es prevenir, ¿no? Ahora, eh, cuando ya la cosa se puso más seria, entonces, claro, tiene que haber un trabajo de las policías y los ministerios públicos federales o de unidades especializadas que tienen que hacer su trabajo, sin duda alguna. Pero, ¿dónde va a empezar ahora sí que a aplanarse la curva, valga la expresión, del delito? No se va a aplanar la curva en la Fiscalía General de la República, la Agencia Federal. Se va a aplanar la curva en el trabajo local. Ahí es donde se va a aplanar, ¿no? En la misma comunidad, ¿verdad? Con Yo la digo, ayuda. Sí, sí. yo digo que sí, Javier. Yo lo que he visto, y ahora me impresiona mucho de veras todas estas personas, consultores, organizaciones, que están metidos en un montón de municipios del país y que están logrando cambios interesantes, vas a darte cuenta cómo empieza a bajar la criminalidad, cómo empieza a mejorar la confianza, mejora la convivencia, porque todo se vuelve institucional. O Y es sea, que antes, sí, antes estaba solo en el modelo Morelia, pero ahora está Escobedo, está Nesa, o sea, ya tenemos 6, 7 ciudades sí, que lo han implementado y ha funcionado, ¿no? y ha funcionado. Y otros que están empezando, estuvimos en Oaxaca, en Jalapa, hay un grupo en Colima, en Mexicali, digamos de los que yo sé, porque hay otros que no sé, pero que están chambeando en eso. Y de repente te empiezas a dar cuenta, hasta mira, cambia el clima organizacional de la policía y de las instituciones porque se sienten contentos, o sea, se sienten que hay una idea y una estrategia para empezar realmente a dar resultados, Es ¿no? que es claro, es lógico. Llego yo como policía, mi autoridad a la hora de hacer el reporte y hacer la denuncia, la víctima se siente primero atendida. El agresor dice, Chihuahua, o sea, ya no es de que cuando él se vaya, como se iba antes, yo hablaba y trataba de resolver el problema, muchas veces amenazando de que no fueran a denunciar o la víctima. Entonces llegaba el policía
quería arreglar las cosas, pero como las prácticas que tenemos no le permitían, se tenía que devolver a su base y el problema Ajá, seguía ahí. sí, En cambio ahora lo resuelve, el agresor dice, ya no soy yo con la víctima, soy yo con mi institución, entonces fortaleces. O sea, es un círculo virtuoso lo que generas claro. ahí. Y la policía y el gobierno municipal, no sé cómo decirlo de otra manera, se vuelven poderosos. Tienen capacidad de gobernar con la ley, Pues en la sí. democracia, con los derechos. No estoy hablando, pero te vuelves poderoso porque tienes legitimidad para hacer cumplir la ley. Así es, y el agresor ahora negocia con la policía, no con la víctima. Entonces, obviamente es mucho más fuerte la institución que tú como agresor y tratas de corregir tu conducta, ¿verdad? Yo O digo sea, que sí, sí, yo digo que sí. Y hay casos de verdad, bien interesantes para implementarse en esto. Yo calculo que son 300 municipios. En los demás municipios sí se puede, de otra manera, con otra intensidad, pero sí, digamos, es un buen gesto. Pero donde es absolutamente necesario, indispensable, es en todos estos municipios ya urbanos, ya que requieren sistemas de gobernabilidad pues más sofisticados, ¿no? sí, y esos municipios pequeños, normalmente retirados de las manchas urbanas, pueden pedir ayuda a Policía Estatal, a Guardia Nacional y a Fiscalía, ¿verdad? Llegar a un Claro. acuerdo, sí. De No, hecho, una buena parte del trabajo de las 266 em, no me acuerdo cómo le llaman, sectores de la Guardia Nacional, que supuestamente abarcan todo el país, yo les he dicho y se los he dicho a ellos, deben enfocarse a todos esos más de 2000 municipios donde básicamente no hay policía o es micrométrica, ¿no? Ujú. Pues muy bien. Bernardo, una pregunta. Tú siempre nos has recomendado, nos has explicado que donde podamos trabajar, sobre todo prevenir a aquellos jóvenes en riesgo, son en las áreas del Tribunal de Barandilla, porque pues cometen faltas administrativas, o en los centros de rehabilitación, que tú hace un momento tú decías que el problema es el narcomenudeo, porque también son adictos estas personas. ¿Sigues? ¿Hay alguna otra área donde tenemos que prevenir nosotros o encontrar estos jóvenes en riesgo? ¿O que nos aboquemos solamente en esas dos que tú nos compartes? O sea, mira, yo lo que creo es que, digamos, o sea, primero habría que tener ser como muy preciso Uh -huh. cuando nos referimos a jóvenes en riesgo. Okay. Sobre todo, y creo que eso lo platicamos la última Sí. vez que nos vimos, ¿no? Mira, Ajá. no porque un joven sea pobre Sí, o tienes porque razón. no pudo entrar a la universidad o no sé, X, todas estas condicionantes socioeconómicas, se va a convertir en un criminal. O sea, eso es No. Uh bien -huh. importante, no criminalizar a toda esta gente que por falta de oportunidades pues tiene una situación precaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, sí, yo sigo pensando y he visto, yo insisto en el caso de Nuevo León, tantas cosas interesantes que han pasado ahí en su momento en Morelia, en Chihuahua, etcétera. Ahora en Colima están haciendo también, de verdad, hay que voltear a ver qué padres cosas están haciendo ahí. Mira, sí, hay que atender a los jóvenes para que no, la forma de, no sé qué palabra usar, déjame usar una palabra horrible, de reformarlos, está mal la palabra, pero es la que se me viene a la mente, no sea meterlos a la cárcel o cobrarles una multa, sino que siguiendo el ejemplo de esta institución Renace y de todos los que han estado en Sí. cuestiones similares, hay que trabajar con ellos, hay que darles terapia en el sentido más amplio de la palabra, para que puedan enfrentar las razones por las que están delinquiendo, empezando a delinquir, y se salgan de esa ruta, ¿no? Se vayan por una mejor ruta.
Ahora, yo también considero que hay que ver un poco, hay un nivel adicional, y es que si no construimos instituciones de gobierno que gobiernen y que transmitan esa autoridad al gobernado, entonces no solo los jóvenes en riesgo, sino todos los demás van a seguir sintiendo que pueden violar la ley con impunidad. Entonces, yo siento que digamos que la primera forma de prevenir el delito es creando gobernabilidad, que son muchas cosas, pero la más elemental es el tema de policía y justicia civil. Pero también la sensación de gobierno, no solo para los jóvenes, pero para todo el mundo. Mira, en estas elecciones de estos días, no sé si vieron, el estado de Oregon, que es como al noroeste de Estados Unidos, arriba de California, legalizó todas las drogas, hasta las sintéticas. Ya en ese estado ya no hay drogas ilegales prácticamente. Hay drogas que tienen regulación, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que sí, si enfocamos el tema de las drogas desde un punto de vista más de salud pública y de terapia social, si te gusta, ¿no?, la palabra, que desde el punto de vista del derecho penal, entonces vamos a tener una forma no solo de atender a estos jóvenes que mencionas, que hay que atenderlos, que eso sigue, eso yo sigo pensando que sí es una buena estrategia, pero también al problema social que ha creado estos grandes carteles de la droga y todo, que viene la ilegalidad y que siguen cometiendo delitos cada minuto, porque yo creo que ya se demostró hasta la asfixia que penalizar la venta y consumo de drogas así como está ahorita, pues no solo no nos ha llevado a ningún lado bueno, sino que a lo mejor ha empeorado mucho las cosas y que ya es la hora de entrarle por otro lado, ¿no? Esto que pasó en Oregon habría que monitorearlo, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Pero, ¿cuántos de los más de 30,000 homicidios que se cometen en México es por el tema del narcomenudeo? ¿Cuántos? Muchos, en especial el homicidio, Sí. ¿no? El homicidio tiene una carga y el robo. Fíjate, y además criminalizamos al joven, le ponemos una etiqueta. Imagínate a los 17 años que la sociedad te diga que eres un criminal. Su proyecto de vida lo destrozaste. Y su psicología, ¿no? Todo. Y lo programas además. Lo programas para decir, pues yo ya estoy perdido, este es mi camino, ¿no? Porque nosotros lo estamos llamando criminal. Y cuando, como bien dices tú, ¿qué puede darse cuenta un joven de 14, 15, 16 años que se está metiendo en un ambiente muy difícil, ¿no? Porque ese ambiente, el contexto, él no lo alcanza a discernir y es parte de esa vida, ¿no? Él muchas veces, por estimularse, para estar más alegre, porque es tímido, porque así sus amigos lo hacen, por una simple moda, Bernardo. A lo mejor, De acuerdo. a lo mejor porque la inercia te lleva, entonces ese joven queda estigmatizado por la sociedad y además con un sello de que no es un buen ser humano, ¿no? Y creo que eso es terrible con nuestra juventud. No, pues muchas gracias de nuevo. Y déjame añadirte otra cosa que valdría la pena. Mira, también fíjense en la pirámide poblacional. O sea, somos un país, y ya con esto cierro, perdón, pero mira, somos un país que tiende ya su época de ser un país muy, muy joven ya pasó, ¿no? Creo que ya andamos en un promedio de edad de 30 años y la pirámide poblacional se está haciendo chiquita en su base. O sea, hay un envejecimiento, pues ya no tan incipiente de la población. Todavía no es que haya menos jóvenes en números absolutos, pero en números relativos sí. Y pronto en números absolutos, ¿no? Entonces también no podemos dejar que pase lo que le pasó a nuestra generación o un poco más abajo, que dejamos ir a los jóvenes. Perdimos el bono demográfico, los abandonamos, los mandamos Ahorita tenemos una oportunidad de oro para trabajar con esos jóvenes e impedir que lo que le pasó a estas generaciones más recientes vuelva a pasar
con las nuevas generaciones. ¿No? Ahí sí estoy de acuerdo, Bernardo, porque yo siempre lo digo, ¿no? Si tenemos que trabajar en la acción, en la reacción, las propias autoridades, pero sobre todo en la prevención de jóvenes. Tenemos que rescatarlos. O sea, tenemos Sí, que claro, rescatarlos de una u otra forma. Y sí Oye, se puede. Bernardo, pues la verdad que ha sido un gusto estar aquí Igual. charlando contigo. La verdad que siempre toda tu información, todas estas experiencias, realmente lo que nosotros queremos como organismo de la sociedad civil, construyendo espacios para la paz, es que traer todo eso bueno de otras partes, pero que se haga aquí, ¿no? Aquí en Culiacán, claro, lo que se pueda hacer, ¿no? Porque no todos tenemos la misma, se puede decir, claro, que las mismas costumbres, culturas, ni nada, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer, hacerlo. Y pues nada más por último, si te queda algo más que decirnos o algo que te haya faltado, con toda confianza, adelante, Bernardo. Y si no, pues dar por terminado aquí este primer diálogo por la paz. No, nada más darte las gracias, Rosida. Muchas gracias, Javier. Y seguir a la orden. Y qué padre trabajo están haciendo, porque eso es lo que da esperanza que ya pronto México vuelva a ser un país muy seguro, Sí. con menos delitos, con menos homicidios, y que ya nos empecemos a preocupar por la ecología y por el desarrollo económico y toda la tecnología, la cultura, todas las cosas que hacen que la vida valga la pena, ¿no? Yo creo que pues sí. muy bien, Bien padre. pues muchísimas gracias y te gracias, pido Bernardo. que puedas detener la grabación porque ya ves que te dice anfitrión. No sé cómo hacerle. Nada más de donde dice ya vi. grabar, ahí deténla, Detener. presiónale